acerca de las nuevas tendencias y nuevos ataques informáticos en Colombia. Vamos a arrancar ya. Voy a empezar compartiendo una breve presentación. Master, ¿me confirma si la ve? Con los buenos días para todos, sí, se ve la presentación y sonido perfecto. Listo, gracias. Bueno, vamos a arrancar el webinar Tendencias de nuevos ataques informáticos en Colombia. Voy a hacer una breve presentación de la empresa, no me voy a demorar mucho en eso. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez, soy gerente y fundador de la empresa de Systems SAS. En este caso tenemos el gusto de contar con Daniel Pérez, es Channel Account Executive de Sophos, es representante directo de Sophos para Colombia y nos va a acompañar con la presentación del día de hoy. Ambos somos especialistas en ciberseguridad y en mi caso pues yo soy apasionado por la seguridad y la continuidad del negocio y eso es pues una de mis facetas. ¿Quiénes somos eSystems? eSystems nos definimos con nuestro propósito, ayudar a los gerentes, directores de tecnología, coordinadores de sistemas y todos los que tienen alguna responsabilidad en tecnología a que duerman un poco más tranquilos. Y todos, este año hemos hecho varios webinars enfocados todos a temas de seguridad y continuidad de negocio. Y los que trabajamos en los temas de tecnología, de seguridad, los que administramos plataformas de TI, los que administramos servidores, infraestructura, todo eso, yo creo que todos coincidimos en algo, es que a veces estos fierros, como les decimos nosotros, nos quitan un poco el sueño. Entonces, nosotros buscamos en eSystems a través de las herramientas de ciberseguridad y a través de todas las herramientas de tecnología que le ofrecemos a nuestros clientes, a que ustedes como gerentes y directores de tecnología duerman un poquito más tranquilos, que puedan descargar en estas herramientas que manejamos en el día a día, que podamos descargar un poco esa tranquilidad que nos quita a veces los ciberataques y toda esta exposición que tenemos a ciberdelincuentes. Entonces eso es lo que buscamos con eSystems. ¿Quiénes somos eSystems? Somos una empresa en Medellín, sé que acá también hay gente de Bogotá. Tenemos una experiencia de 18 años, trabajamos todos los temas de ciberseguridad, trabajamos fuertemente los temas con Sophos, todo el tema de endpoint, protección perimetral y otras tecnologías que enseguida nos va a hablar Daniel. Trabajamos todo el tema de outsourcing tecnológico, mesas de ayuda, todo el tema de infraestructura de sistemas y desde hace 5 años trabajamos muy fuerte todo el tema de servicios cloud con Azure y con Microsoft 365. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a hacer una presentación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a hablar de las nuevas tendencias de ataques informáticos. Esa presentación la va a hacer nuestro amigo Daniel de Sophos. Al final vamos a tener unas preguntas y respuestas, dudas que tengan ustedes. En este momento van a tener los micrófonos cerrados, pero al final los vamos a abrir para que todas las preguntas de seguridad y que se presenten durante el evento las puedan resolver. Vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear un gadget. En este caso les digo que vamos a sortear. Vamos a sortear una Alexa de los últimos de cuarta generación, de esos que vienen con el relojito al frente, que son todos bonitos. Sé que muchos de ustedes que trabajan en el tema de tecnología, pues lo conocen o lo tienen. Al final, por cortesía de nuestro partner Sophos, pues vamos a hacer el sorteo de ese Alexa para que uno de ustedes quede con él. Lo vamos a hacer al final y también en el cierre les tengo otra pequeña sorpresa para que pues se queden y puedan sacar provecho de esto. No siendo más, Daniel, ¿me escuchas? Sí, Juan, te escucho fuerte y claro. Perfecto, voy a dejar de compartir, ya puedes arrancar tú la presentación y en este momento tenemos 35 personas conectadas, 36 están ingresando otra, entonces para que arranques tienes el público ávido de todo este conocimiento.
Súper, súper. Dame un segundo, ya comparto y confirmo con el máster si todos están viendo mi pantalla y la presentación. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahí creo que ya estoy compartiendo. Ya voy a compartir la presentación. Denme un segundo. Listo, perfecto. Bueno, antes de iniciar, pues sí quiero que me vean, para que me conozcan. Probablemente voy a cerrar la cámara para que pues claramente se escuche un poco más lo que voy a mencionar y no hayan tantos cortes en temas del Internet. Pero sin duda, pues agradecer claramente a todos ustedes por sacar una hora de su espacio. Pues realmente sabemos que es bien complejo, pues ahorita el tema de disponibilidad de todos ustedes. Así que pues es una grata sorpresa encontrar pues una audiencia tan grande conectada. Agradecer a esta invitación y pues bueno, es un gran placer claramente compartir toda esta información el día de ustedes. Bueno, entonces, para dar inicio, pues vengo con mucha información. La idea es sintetizar de una manera muy específica todo lo que está pasando, no solamente a nivel Colombia, sino pues a nivel mundial, dado que pues la mayoría de las tendencias globales pues por, por lo general tienden a repetirse en el territorio latinoamericano. Entonces, vamos a ir revisando algunos casos que, si bien probablemente no hagan, digamos que propósito para Colombia en este momento, pero nos van a ir guiando a esas estadísticas que hoy reportan muchos de estos consultores externos que nos permiten determinar qué podemos hacer frente a estas amenazas que se avecinan. ¿Listo? Entonces, bueno, demos inicio a la presentación de las amenazas y para esto pues voy a arrancar con un claro ejemplo de un ataque que ocurrió específicamente en un sector de oil and gas en Estados Unidos que se llama Colonial Pipeline, que fue muy curioso, que realmente es una empresa en la cual pues el tema de ciberseguridad pues estaba a la vanguardia, ¿sí? Pero más allá de estar a la vanguardia, pues fue atacada y pues como ustedes supieron, creo yo, más de 8 estados fueron afectados por la escasez de combustible y por realmente este tema que pues llevó a parar prácticamente más de 8 días a la compañía por el ataque a nivel de ransomware que tuvieron. ¿Sí? Eh, ¿Por qué traigo a colación este ataque puntualmente? Principalmente por lo primero que les voy a mostrar. Si bien es una empresa que tiene una madurez tecnológica a nivel de ciberseguridad bastante avanzada, cometieron un error humano que les costó realmente mucho dinero y adicional a eso, pues nos empieza a mostrar algo que ya sabemos de fondo, que se ha vuelto frase de cajón, ¿cierto? Y que coloquialmente lo llamamos como el tema, o más bien en temas de ciberseguridad, siempre sabemos que el eslabón más débil de la cadena siempre es nuestro usuario final, ¿cierto? En este caso, pese a que el departamento de IT fue quien cometió el error, pues finalmente fue un password que estaba relacionado con un usuario como persona natural y que hackearon sus cuentas y estaba en el dark web, y esta información finalmente terminó también afectando a la compañía. ¿En qué sentido? Pues que ese password que él utilizaba dentro de sus aplicaciones como usuario privado, ¿cierto? Independiente a la empresa, pues también las estaba utilizando en la compañía y desde ahí se empezó a hacer la explotación de las diferentes herramientas que tenía la compañía para claramente hacer movimientos laterales dentro de la compañía y poder tener posesión y finalmente hacer un ataque a nivel de ransomware. Pues es lo que vamos finalmente a ir detallando poco a poco. ¿Listo? Esto más o menos sucede en mayo. La compañía pagó $4.4 millones por el rescate de la información. Es decir, antes de levantar la mano y decir, tengo un problema, decidieron, hoy vamos a tomar el riesgo de pagar para que nos devuelvan la información y tratar de no mencionar nada. Recuerden que hay regulaciones en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto? Y en Canadá, en otros países que tienen algún desarrollo un poco más avanzado en temas de la información digital,
que están obligados a declarar cuando este tipo de ataques suceden. Entonces, finalmente lo que pasa con todo esto es que pese a que existía la tecnología, ¿cierto? Que era una empresa que realmente tenía una madurez altamente en temas de ciberseguridad, pues finalmente por un error humano, pues se comprometió gran parte de la información. Y pues fuera de que pagaron, pues claramente pues la información no fue totalmente recuperada y más o menos le costó 8 días a la compañía ponerse en pie. El actual presidente Joe Biden tuvo que firmar un proceso de emergencia debido pues a este ataque, porque por ejemplo el aeropuerto de Atlanta se empezó a ver desabastecido por combustible, lo cual implicaría un impacto a nivel de la operación aérea. Y pues bueno, esto empieza a formar parte de esas infraestructuras críticas que tenemos que proteger, ¿cierto? Entonces, finalmente en la investigación se da como a DarkSide, que finalmente está linkeado con algunos cibercriminales dentro de Rusia como tal, y pues es un claro ejemplo de que pese a que tengamos la mejor de la mejor tecnología o que tengamos el mejor equipo a nivel tecnológico, siempre nos hace, dirían coloquialmente, nos falta el peso para poder cubrirnos totalmente, y ese peso finalmente es poder garantizar que todos nuestros usuarios tengan en conciencia que pues están manejando información realmente privilegiada dentro de nuestras compañías. Entonces, miremos un poco qué ha pasado a nivel de ciberseguridad en Colombia. Entonces, esta información la tomé del portafolio de este año. Básicamente nos mencionan que a nivel de noticias durante el 2021, o más bien durante el 2020 hasta el presente, se han incrementado más o menos en 23, estamos hablando de 23.000 posibles noticias de cibercrímenes, y que la gente hoy está reportando esos cibercrímenes. Es decir, si comparamos año contra año, estaríamos hablando de un 30% únicamente de lo que nos están notificando, de lo que no sabemos, o más bien de lo que hoy no notifican, pues es algo que probablemente la cifra podría ser un poco más alarmante, ¿no? Entonces, 30% año contra año desde que entramos a la pandemia, y pues claramente teniendo claro el tema de que cuando entramos en pandemia se descentralizó toda la información, que estamos remotos, pues claramente hay llamémoslo así, una brecha un poco más amplia para que estos actores maliciosos pues se puedan aprovechar, ¿no? Entonces, de ese 30% que creció año contra año, pues es importante volverlo a mencionar, y por eso el ejemplo anterior de Oil and Gas que les mostré, ¿cierto? De Colonial, y es que el 29% de ese crecimiento está enfocado a la suplantación de páginas, y también claramente está enfocado al tema de robo de información sensible de cada uno de los usuarios, ¿cierto? Otro dato súper interesante, creo yo, es el incremento de las denuncias que hoy la gente está haciendo. Y yo los invito a eso, ¿no? Que si son de alguna manera afectados por este tipo de actores maliciosos, pues que no le tengamos miedo al tema reputacional, sino más bien tratemos de aportar a algo que nosotros en ciberseguridad llamamos es un convenio que realmente sale del COMPES, del 3995, que está enfocado a poder ayudar al resto de las organizaciones, no solamente de manera local, sino también de manera global, ¿cierto? Entonces, denunciar es importante, y por eso creo que este valor es tan relevante hoy en esta presentación, que cada vez que, siendo tanto personas naturales como empresas, levantemos la mano cuando somos impactados por algunos de estos ciberdelincuentes. ¿Listo? Entonces, miremos ahora desde el lado de esas estadísticas, desde el panorama de las amenazas globales, cuáles han sido esos ataques más importantes a nivel de daño de infraestructura que se han encontrado. Entonces voy a mencionar algunos. Sé que hoy está mezclada la audiencia, que tenemos tanto personas que están directamente relacionadas con el departamento de TI, como también personas administrativas, por lo cual pues voy a tratar de explicar muy brevemente cada uno de estos casos. Entonces, hace poco
se escuchó hablar sobre el efecto, o más bien el ataque de Kaseya. Kaseya puntualmente fue un ataque, es un ataque avanzado realmente, ¿cierto? Que se aprovechó, que vulneró un software que por lo general era usado para la administración remota, era un servicio remoto para muchas compañías. Finalmente lo que se hizo fue alterar esos certificados legítimos y el final del ataque pues se convertía pues en un ransomware. Entonces el software que estaba instalado en miles de clientes, en decenas de clientes, centenares de clientes, pues finalmente como estaba comprometido, pues los adversarios lo que hicieron fue hacer una inyección de malware y en este caso era ransomware y cifraron a muchos de esos clientes. Bien. Otro de los ataques que creo que ha dejado huella en temas de ciberseguridad, sin duda fue el ataque de SolarWinds, no solo porque afectó a 19 entidades gubernamentales de Estados Unidos, sino porque realmente fue algo muy bien planeado y se considera uno de los ataques más sofisticados. Es muy similar entre Kaseya, básicamente SolarWinds también prestaba un servicio de gestión y monitoreo al departamento de TI y pues este fue vulnerado y posterior a eso, pues cuando este software fue vulnerado, pues se hacía la inyección de algún tipo de malware o la toma y acceso control de los dispositivos. Entonces aquí afectaron a muchísimos clientes, más de 18.000 clientes, ¿cierto? Y pues claramente pues muchos de ellos sufrieron el ataque final que pues es el ransomware. Bien, otro de los ataques que actualmente en el 2021 se ha mencionado mucho, muchos de los fabricantes hoy de seguridad están en constante ilustración de cómo funciona este ataque y también de advertir a sus clientes es el proxy shell. Es una de las vulnerabilidades del on-premise realmente de Microsoft Exchange. Y pues claramente pues desde esta vulnerabilidad la mayoría de esos atacantes puede tomar acceso y control de las máquinas y comprometiendo aún más pues todo el ecosistema de los activos informáticos de una organización. Aparece un nuevo ransomware más o menos en junio, llamado Epsilon, con el mismo propósito, y aquí creo que es muy importante contarles a las personas que no conocen, porque si se han dado cuenta, la mayoría de estos ataques, pese a que se apalancan de alguna vulnerabilidad en un sistema, ya sea un sistema operativo, en un software, en una aplicación, pues finalmente el ataque final, ¿cierto? El último eslabón de la cadena siempre es el ransomware. Y es importante para todos aquellos que están hoy en esta presentación que definamos qué es eso de ransomware, ¿cierto? Ransomware finalmente es un malware. ¿Y qué es un malware? Pues es un software que tiene un propósito maléfico, llamémoslo así, que en este caso el ransomware por lo general toma custodia de algunos archivos, llamémoslo información sensible de un computador, toma la custodia de esos archivos, los cifra, ¿cierto? Y posterior a eso te llega una notificación y te cobran rescate, ¿sí? Y pues eso ha sido tendencia desde el 2017. Aquí quiero hacer una analogía, es algo como lo que nos está pasando con el tema del COVID, ¿sí? Pese a que hemos tenido algunos avances con el tema de vacunación y demás, aparecen diferentes cepas, ¿sí? Y estas cepas pues finalmente pues son difícilmente controlables por las vacunas que ya nos han puesto, ¿cierto? Algo mismo pasa y es muy similar con el tema del ransomware. Pese a que aparece en el 2017, muchas de las soluciones hoy que ofertan en el mercado, pues ya tienen capacidades de poder detener este tipo de ataques. Pero más allá de eso, pues cada vez evoluciona de una manera distinta y compromete los diferentes ecosistemas informáticos. No solo porque es el último eslabón, tenemos que decir, ok, yo tengo que comprar una solución orientada hacia temas de anti-ransomware y ya, sino que realmente hay mucho más de fondo. Si se han dado cuenta, como es el último eslabón, también tenemos que protegernos del tema de todas las vulnerabilidades que pueden ofrecer cualquier sistema operativo, aplicación o software que estemos usando en nuestras organizaciones. Y adicional a eso, que creo que es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es el tema de sensibilización al usuario final. Tenemos que trabajar mucho en la educación de nuestros usuarios finales para podernos proteger. Hafnium también es uno de las vulnerabilidades que se encontró a nivel de Microsoft Exchange, por lo cual pues, se apalancaron muchos de los adversarios activos
y pudieron tomar acceso y control y pues bueno, han robado bastante. Tanto que el tema de la ciberseguridad, o más bien los ciberdelincuentes, se ha vuelto demasiado lucrativo. Se habla más o menos de 1.6 billones de dólares recogidos anualmente por estas organizaciones que están a la sombra, ¿no? Y finalmente creo que algo que no se puede dejar de hablar, y se los acabé de mencionar, es el tema del phishing, smishing, farming, entre otros conceptos que pues van a empezar ustedes a escuchar, que son básicamente basados en ponerle un cebo al usuario, ¿cierto? En el cual pues suplantan algún tipo de entidad y a partir de esto se apalancan para robar las credenciales, hacer una inyección de malware, etcétera, etcétera. Entonces, este es el panorama global de amenazas que se vienen presentando y por ende, pues tenemos algunos casos puntuales aquí. Durante algunos de las protestas que se hicieron, Anonymous fue quien trató de hacer algunos ataques puntuales con algunas páginas como el Banco de la República, algunos entes de las fuerzas militares y lograron bloquearlas, ¿cierto? Y pues hay otros ataques como el último y más reciente que también conocimos, que la Aerocivil tuvo un ataque que aún todavía estamos esperando la investigación a ver qué arroja. ¿Listo? Entonces, a partir de ese panorama de amenazas, pues yo les traigo la última encuesta que hizo Sophos a través de Base Born, que es una empresa totalmente independiente de Sophos, en la cual pues involucramos a algunos países de Latinoamérica para tener un poco más de estatus general de lo que está pasando. Entonces, si bien toda la encuesta fue basada más o menos en 5.400 tomadores de decisión, es decir, que pertenecen al departamento de TI, ¿cierto? También esta encuesta fue enfocada a más de 30 países. Entonces, creo que esto nos va a permitir ir acercándonos a cuál es realmente la situación de nuestro país y qué medidas deberíamos empezar a tomar. Regálenme un segundo. Entonces, miren que hay una gran diferencia entre la información que hoy nos manifiesta Portafolio frente a esta encuesta que hizo Base Born, dándonos ya una diferencia, ¿no? Entre el 2020 y el 2021, que es la información que realmente recobra Portafolio, hay un 30% de crecimiento, mientras que aquí tenemos un 60% que claramente pues nos abrumó un poco más, ¿no? Y de ese, otros consultores externos hablaron que el incremento de los ataques cibernéticos aumentaron en un 900%. Eso es una cifra bueno, que no se puede imaginar, perdón. Entonces, aquí es muy importante darse cuenta que Colombia está sobre la media de todos los países, o más bien a nivel global, ¿sí? Entonces, en efecto, esto nos da dos vertientes en las cuales creo que es sumamente valioso analizarlas. La primera es que claramente somos un país que se está digitalizando de manera muy rápida. Y también esto pues nos expone de una manera más, o sea, la superficie de ataque que estamos generando en nuestras organizaciones cada vez es mucho mayor. Y por ende, pues tenemos que seguir trabajando en el tema de educación para nuestros usuarios finales. Esas son las estadísticas de los últimos ataques a nivel de ransomware de los últimos 12 meses, lo cual pues ha decrecido en Colombia. Básicamente es el dato del 19% frente al año anterior, que teníamos más o menos un 37% de crecimiento, ¿bien? A nivel de ataques de ransomware, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la tasa de éxito de los atacantes a nivel de cifrado? Bien, y es aquí, si bien muchas herramientas hoy alcanzan a bloquear este tipo de ataques, ¿cierto? Pues cuando se logra vulnerar la protección que tenemos, llámese firewall, llámese endpoint o alguna otra solución de diferentes capas que tenemos hoy en el ecosistema de ciberseguridad, pues finalmente tenemos una tasa muy alta, ¿no? El 45% de los ataques logra cifrar esa información. Lo peor de todo es que muchos de esos ataques, la mayoría los estamos pagando. Recuerden que si bien pues sería un método sencillo recuperar información, no nos garantiza recuperar esa información y además que estamos acolitando de alguna manera
que estos ciberdelincuentes sigan haciendo este tipo de ataques, ¿no? Recuerden, es algo muy similar a lo que vivimos con el tema de los celulares en Colombia. Si realmente no existiera ese mercado negro de compra y venta de esos celulares, probablemente el robo de celulares no fuera tan alto como en otros, es decir, sí, no fuera tan alto en nuestro país frente a otros países, ¿cierto? Y esto mismo está pasando con el tema del ransomware. A medida que cada organización toma el riesgo de pagar, ¿cierto? Pues estos ataques se van a incrementar. Ahora, ¿qué ha pasado? Por el otro lado, tenemos una cifra bastante curiosa y es que pese a que los datos no han sido cifrados, muchos de los clientes a veces suelen pagar el soborno y más o menos este porcentaje está al 11%. Es decir, pese a que tienen un ataque, hacen algún tipo de suplantación de que la información fue cifrada y se le menciona al cliente, oiga, venga, su información fue cifrada y realmente no pasó eso y por ende, pues claramente pues pagan, pero pues nunca se les cifró la información. Entonces también hay un tema de suplantación por ese lado, ¿no? Entonces, esto es a nivel mundial. Curiosamente, en Latinoamérica tenemos una tasa más bondadosa en el sentido de los ciberdelincuentes tratando de entregarnos la información que nos cifran, ¿no? Entonces, el 65% de las compañías que hoy pagan el rescate, pues finalmente muchos de ellos no recupera el total de su información, ¿sí? En LATAM, ¿cierto? Tenemos una cifra un poco más alta. Eso nos puede permitir pensar lo siguiente, o si bien la cantidad de ataques son mayores, ¿cierto? Y la cantidad de información que es cifrada puede ser mucho menor, el 77% de los encuestados aseguraron que pagaron el rescate y que pues ese 33% no recuperó el 100% la información como tal. Bien, son cifras bastante interesantes y aquí les traigo más o menos cuáles son esos pagos por lo general que conlleva un ataque del tema de ransomware. Bien, entonces valor nominal que por lo general como persona natural o como persona jurídica se está cobrando cuando tienen un ataque de ransomware es alrededor de $10,000. ¿Sí? Adicional a eso, en Estados Unidos y Europa hay un promedio más o menos que las organizaciones conocidas como medianas están pagando en promedio $170,000 por recuperar su información. El monto antes del Colonial, ¿cierto? Del primer slide que les mostré, ¿cierto? Del primer ataque con el respecto a oil and gas que tuvo Estados Unidos, estaba reportado por 3.2 millones. Después de Colonial, claramente estamos hablando de 4.4 millones. Es decir, hay organizaciones que se han tomado, o más bien se han metido la mano al drill y han sacado 4 o más de $1 millón para pagar por su información. Recuerden que estamos en la cuarta revolución digital y el activo más importante de las compañías hoy finalmente es su información. Por ende, pues ya saben por qué están pagando tanta información. Adicional a eso, porque una de las amenazas de los ciberdelincuentes o cuando la información es cifrada es que ponen en riesgo en publicar esa información. Entonces, si bien tienen patentes o tienen información realmente sensible de la competencia, entre otras, pues probablemente puedan tener sanciones un poco mayores, ¿no? Entonces, por eso a veces toman este riesgo y pagan tanto dinero. Bien. Ahora, a nivel Latinoamérica y puntualmente en Colombia, este es el costo más o menos que está asociado a la recuperación de un ransomware y está en $1.6 millones. Y este valor se saca a partir de las consideraciones de cuando pues queda el downtime, es decir, cuando la operación de la empresa queda totalmente inoperativa, ¿cierto? El tiempo de inversión de las personas tratando de recuperar esto. Los dispositivos, hay muchas cepas o variantes de ransomware que tienen propósitos un poco más maliciosos y no solamente cifran la información, sino que cifran los equipos y ya son inutilizables. Es decir, literalmente tienen que botar el dispositivo o el laptop o el PC, ¿sí? Entonces, está también orientado a eso, los costos de networking y pues todas las oportunidades y a nivel de reputación que pueden realmente perder las organizaciones. Entonces, más o menos, en Colombia se promedió 1.26 millones de dólares que se ha perdido en temas de ataques de ransomware, que pues no es una cifra menor, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que están esperando hoy a nivel organizacional o cada una de las empresas esperando que realmente llegue a suceder este tipo de ataques? Porque pues finalmente es como lo que alguna vez algunos especialistas en temas de las pandemias y demás nos han dicho, ¿no? Probablemente no hay nada que evite que realmente el 100% de la población sea contaminada a través de COVID. Esto mismo está pasando con el ransomware. Entonces las empresas realmente se están preparando para recibir el ataque y para poder contrarrestar este ataque. Entonces, no solo están tratando de evitar el ataque de ransomware, sino que se están preparando para recibir ataques un poco más sofisticados. Entonces, miren que el 45% dice que hoy se está preparando o que pues espera ser atacado a nivel de ransomware o a tener algún ataque sofisticado. También sacamos un ítem bien interesante sobre qué posibilidad hay que si mi competencia o la empresa que está en el mismo sector, hablemos retail, banca, salud, fue atacada, probablemente yo también sea un blanco. Y más o menos esta estadística nos dice que si una empresa del mismo sector fue atacada, eso quiere decir que más o menos el 39% de probabilidad que también esa empresa que está en el mismo sector pues pueda llegar a tener este tipo de conflictos, ¿cierto? El tercer ítem que creo que es también importante, que están experimentando un aumento en los intentos de ataques de ransomware en contra de pues, sus funcionarios, entre otras, pues ataques sofisticados y demás, es un 46%. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien hoy en Colombia son muy pocas empresas las que han levantado la mano de tener un ataque dirigido, los intentos de ataques de ransomware más bien son falta de conocimiento de nuestros usuarios, ¿cierto? Que dan clic donde no es o que alguna herramienta de alguna manera no está bien parametrizada y deja pasar algún link y yo le doy clic, ¿cierto? Y pues finalmente pues se ve el ataque y finalmente se reporta o se detiene el ataque, pero finalmente empiezan a tener un poco más de especificaciones y medidas sobre estos ataques. Ahora, miren que curiosamente es difícil evitar que mis usuarios pongan en peligro nuestra seguridad. Se tiene bastante confianza, es decir, el 80% de las empresas colombianas o de los encuestados dicen que su gente está preparada y no pone en riesgo realmente pues la organización. Yo creería que esta es una cifra que realmente debería ser un poco mejor analizada y que cada uno de nosotros sabemos que hoy, siendo la era digital en la que estamos, pues cada vez el riesgo es mucho mayor, ¿no? Ahora esto también es supremamente valioso y aquí, pues al final, que les voy a hablar un poco de las recomendaciones que hoy como Sophos podemos entregarles a ustedes, no solamente como personas naturales, sino también como gerentes, como usuarios o funcionarios dentro de una compañía, ¿cierto? Es que cada vez en Colombia pues se está aumentando el tema de invertir en conocimientos sobre este tipo de amenazas o en temas de ciberseguridad. Y curiosamente hablamos de que el 61% considera que su departamento de TI pues está supremamente entrenado y tiene las habilidades para enfrentar ciertos ataques a nivel de ciberseguridad. Bueno, eso es una cita que vuelvo, yo le pondría un asterisco, ¿cierto? Dado que gran parte de nuestros departamentos de tecnología, por lo general, siempre, hasta creo que coloquialmente les dicen, no, pues a mí me toca hacer de todo, o el de todero dentro del departamento de TI, desde la administración de los servidores, las bases de datos, hasta el tema de ciberseguridad, ¿cierto? Y pues, por más capaces que tengamos, probablemente son un mar de conocimientos, pero realmente un centímetro de profundidad en conocimientos, lo que pues cada vez, pese a que los fabricantes de ciberseguridad están orientando sus soluciones a que sean mucho más sencillas, se requiere, sobre todo a nivel de análisis y respuesta a incidentes de ciberseguridad, algo de conocimiento un poco más profundo, por lo cual yo creería que esa cita sí o sí hay que revisarla. ¿Listo? El 53% de los encuestados dicen que hoy cuentan con soluciones de anti-ransomware, lo cual creo que es maravilloso. Sin embargo, hay mucho por mejorar, ¿no? El 53% es todavía una cifra muy bajita para no estar atentos frente a una de las amenazas que prevalece desde el 2017 y que pues nos tiene a la sombra, ¿cierto?
Únicamente el 26% trabaja con una empresa especializada, en este caso con el Centro de Operaciones de Seguridad, conocido como SOC, es decir, están tercerizando un servicio para que sean monitoreados, lo cual considero que también debe ser una premisa en el presupuesto que se está analizando en sus organizaciones. El tema de ciberseguridad cada vez cobra más importancia y somos digitales y no podemos ser digitales. Esto indica que prácticamente pueden parar en cualquier momento nuestra organización. ¿Listo? Y finalmente, solo el 4% considera que pues no son objetivo del ransomware. Hoy absolutamente creo que todos como personas naturales y personas, o más bien funcionarios o gerentes, ¿cierto? O dueños de una compañía, no estamos exentos de tener este tipo de ataques. Bien. Bueno, esta estadística también se las traje porque me pareció muy alta. 96%, es decir, que hoy la mayoría de nuestras organizaciones en Colombia tiene un plan de recuperación de desastres, llamándolo así, ya sea naturales o ataques a nivel de ciberseguridad. Solo les quiero poner un asterisco ahí, dado que Filipinas es uno de los países que tiene mayores retos a nivel natural, es decir, tienen huracanes, terremotos, etcétera, ¿cierto? Y que siempre pone en un reto muy alto a las empresas a nivel de tecnología de poderse recuperar de estos desastres. Y las estadísticas muestran que ellos están más o menos en el 81%. No sé si el plan detallado de pronto o solo afirmar que tengo un plan es decir, un plan de recuperación frente a este tipo de amenazas o un plan de desastres como tal, un DRP y demás, realmente esté tan alto para Colombia. Sin duda, ahorita más adelante con el National Cybersecurity Index que les voy a mostrar, Colombia está catalogado como uno de los países a la vanguardia en temas de ciberseguridad en Latinoamérica. Sin embargo, creo que por ahí tenemos mucho por mejorar, ¿no? El 94% de los encuestados implican o dicen y nos confirman que la inteligencia artificial o todo lo que conocemos hoy como IA, ¿cierto? Va a permitir hacer mejores o una sofisticación en el actuar de la respuesta de los ciberataques. Entonces, sí, sin duda, yo creo que entre más permitamos que la tecnología, sin duda, tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida que el ser humano, poder encontrar patrones de una manera más sencilla, nos va a permitir claramente estar un poco más sólidos frente a esto. Hay algo que es valioso que evaluemos y es que siempre vamos a necesitar la unión, esa sinergia entre la tecnología y los seres humanos para lograr realmente una protección al 100%, bueno, al 99.99%. Bien. Antes de continuar con el National Security Cyber Security Index, que creo que es importante mencionarlo, no sé si Master quieras de pronto lanzar una encuesta rápida para ver cómo vamos, si es de interés toda la información que les estoy brindando, para que nos tomemos un pequeño tiempo, 2-3 minutos, para que llenen esa encuesta y continuemos con la presentación. Claro que sí, Daniel. Aquí la lanzo en el chat para que amablemente nos colaboren con la encuesta, nos den su opinión y también ahí pueden colocar si tienen algún proyecto o algo pendiente. Queda el link en el chat. Listo, súper. Vamos a dar un par de minuticos mientras que dan clic ahí. Está correlacionada con el premio, así que porfa ayúdenos a diligenciarla rápidamente y pues tener un poco más de información de ustedes y conocer cuáles son esos dolores que pues de alguna manera se están enfrentando y que quisieran que los apoyáramos. Bien. Daniel, y te aporto adicional mientras van llenando la encuesta en este minutico, que al final pues vamos a hacer el sorteo de una Alexa dentro de los que pues los participantes que se queden, y ve pensando tú la pregunta mágica que vas a hacer al final para que uno de nuestros participantes se lleve ese Alexa de cuarta generación para Claro que que lo sí. integren a la domótica de su casa.
Y bueno, en este momento pues a todos les agradezco mucho la asistencia. Está muy interesante pues la presentación. También te voy a lanzar una pregunta acá para que la tengamos al final, que me hacían por un interno, la persona le da pena participar, que porque estos ataques muchas veces se ven en otros países y creemos que no nos van a pasar a nosotros. Uno escucha lo que pasó allá en la empresa esta de refinería en Estados Unidos. Uno ve que son los rusos, los coreanos atacando a Estados Unidos y uno dice, esto nunca nos va a pasar. Entonces ahí te dejo la preguntita, si es verdad o eso es que acá no nos pasa nada. Entonces te la dejo ahí para que ahorita la respondamos y bueno, Dale, súper. continuamos. Yo creo que es muy Gracias a buena todos. pregunta, pero claro que sí. Ahorita, porfa, me recuerdas y la respondo. Aunque yo creo que con esto del National Security Cyber Security Index puedo de alguna forma responder esa pregunta. Para los que no han visto la encuesta, está en el chat de la reunión. Hay un link que el máster está poniendo. Es un link, un formulario sencillo, son 4 o 5 preguntas. Es la encuesta de satisfacción del webinar, y también para los que deseen dejarnos comentarios para webinars futuros, qué temas quieren que tratemos. Como les decía, Desde Systems, este año llevamos un webinar por mes dando contenido de valor, y es parte de nuestra estrategia y apoyo a las empresas pues acá en Medellín y Bogotá para todos nuestros clientes. Cristian, sí, pregunta que si el webinar va a quedar grabado. Nosotros con la encuesta les vamos a enviar la grabación y les vamos a enviar la presentación para que la tengan. Master, me ayuda con esta última pregunta. Y bueno, Daniel, si quieres continúa, Listo. 9:43 para que nos rinda. Perfecto, listo. Yo creo que ya estoy cerca a terminar, Juan. Listo. Entonces, creo que es uno de los temas que nos permite saber cómo estamos a nivel de digitalización en Colombia, ¿cierto? Y a nivel de ciberseguridad. Entonces, la NCSI, básicamente National Cyber Security Index, ¿cierto? Es una compañía que básicamente lo que hace es, dependiendo de las estrategias de ciberseguridad más la digitalización de un país, pues hay un ranking, ¿sí? Entonces, pues si bien hay algunos valores importantes, ¿cierto? Que vemos aquí, como el tema personal, el tema de políticas, el tema militar, que están por encima del 50%, tenemos otras que realmente están muy por debajo, ¿sí? El personal, pues claramente, no sé si de pronto lo habían escuchado, de pronto el departamento o las personas que nos acompañan del tema de ciberseguridad o del departamento de TI, han conocido la circular 1581, que es básicamente todo lo que está relacionado con la privacidad de la información, o lo que conocemos también como habeas data, ¿cierto? Que yo creo que vamos muy bien. También el tema de COMPEC, el COMPES 3995, que pues finalmente está orientado hacia todo ese tema de políticas, de fortalecimiento a nivel interior y empezar a combatir el cibercrimen, ¿cierto? Ahí creo que también hay muchas cosas por mejorar, ciertamente, pero pues vamos bien, yo creo que vamos bien orientados a medida que nuestro gobierno, ¿cierto? Y para ir respondiendo a esa pregunta, es que nuestro gobierno todavía es muy laxo con el tema del los ciberdelincuentes o el cibercrimen. ¿Y esto qué pasa? Que en países como Europa, Estados Unidos, Canadá, las leyes obligan a las entidades a decir cuando realmente son atacadas. En Colombia, pues lastimosamente, solo nos enteramos cuando realmente hay un boom, ¿sí? Cuando no se puede controlar las redes sociales y nuestros propios usuarios saltan. Por ejemplo, el tema del Aerocivil, el tema, por ejemplo, de una universidad que también tuvo un ataque hace poco que prácticamente la dejó 3 días. No voy a mencionar su nombre por temas reputacionales, pero la dejó 3 días prácticamente con sus servicios abajo.
Entonces, todo este tema, si fueran obligatorios, ¿cierto? Probablemente empezaríamos a tener un poco más de conciencia de que sí están pasando las cosas aquí. Lo que pasa es que nos estamos quedando callados. Somos atacados, pero nos llaman o nos codean y nos dicen, venga, necesito que me ayude, fui atacado, pero por favor manejemos esto de manera confidencial. Y pues como fabricantes o como empresas, en este caso de System, tendría que simplemente ayudar a su cliente y pare de contar, ¿sí? Pero si tuviéramos como esa cultura de decirle, si estoy atacado, le muestro por dónde fui vulnerado para que usted pueda mejorar, por ahí podemos empezar a crecer mucho en temas de ciberseguridad, pero es algo que todavía no está constituido a nivel de Colombia. Y por eso creo que todavía, pese a que nadie nos ha dicho que ya existe que estamos en una ciberguerra, que hay ataques de Rusia hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Rusia, Corea, China, entre otros, ¿cierto? Es importante que eso también, hay un grupo ya especializado y cada vez está creciendo más el tema del cibercrimen y que se está volviendo muy lucrativo. Y esto implica que cada vez hayan más seguidores porque hay dinero de por medio, ¿no? Antes el propósito era únicamente maltratar o fastidiar, ¿cierto? Con algún tipo de ransomware o cuando teníamos todas esas, el spyware que nos aparecían publicaciones y demás, pero hoy tiene un propósito ya a nivel monetario, ¿sí? Entonces, creo que sí, en Colombia estamos sufriendo muchos este tipo de ataques desde el ámbito en el que yo me muevo, que llevo 7 años en temas de ciberseguridad. Muchos clientes han sufrido temas de ataques de avanzados, como ataques también a nivel de ransomware desde el 2017, como no se imaginan, y pues finalmente no entran en las estadísticas. Entonces, el mensaje es, sí, sí está pasando. El problema es que todavía no tenemos una política fuerte para que nos pueda ayudar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde estamos muy bajos en temas de, por ejemplo, respuesta de incidentes, en temas de educación, en temas de ciberseguridad, todo el tema de análisis de amenazas y demás. Y algo muy importante, por lo cual a los países se rankea de una manera muy importante, y es el tema de contribución de ciberseguridad en el tema de cibercrimen, es decir, cómo tú aportas como país a la investigación de este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, que no pase que es como algunos de esos paraísos fiscales en los cuales pues la gente finalmente deposita su dinero, y eso mismo está pasando con el Bitcoin, ¿no? Pareciera que fuera un paraíso fiscal porque nadie puede tener acceso a esta información. Y eso, pues, finalmente, pues, ayuda a que los cibercriminales se sientan un poco más protegidos, ¿bien? Entonces, actualmente estamos en el ranking 66, hay países por delante. Creo que estar por delante de un país como Brasil, que siempre ha tenido una tendencia que su Producto Interno Bruto es casi 2 veces o 3 veces superior al de nosotros, que también estaban en tendencias a la vanguardia en temas de transformación digital, estar por encima de ellos es un buen indicador. Sin embargo, pues hay mucho por mejorar, ¿no? Hay algunas recomendaciones que tenemos tanto para las personas naturales como para todas las personas que hoy vienen realmente a revisar desde el lado empresarial esto de las tendencias a nivel de ciberseguridad. Y es muy importante, sin duda, tenemos que empezar a construir un equipo de TI del futuro, ¿sí? Tenemos que hacer inversión en el equipo de TI. Uno de ellos es, sin duda, seguir implementando o seguir haciendo una inversión en herramientas o soluciones que reduzcan la carga de trabajo de estos usuarios. Es decir, lo que mencionamos de ese ítem con respecto a ese valor tan importante del 94%, ¿cierto? De la IA, ¿sí? Tener soluciones que sean capaces de comunicarse entre ellas y poder responder a un incidente de ciberseguridad antes de que se materialice, sin que tengan intervención de un operario o más bien de manera manual. Esto finalmente nos va a permitir generar pues un valor mucho más fuerte dentro de nuestra organización. Entonces, automatizando procesos, ya hay muchas soluciones que se hablan entre sí, ¿cierto? Consolidando la información, de ahí podemos sacar patrones, encontrar a través de índices de riesgo qué es lo que está pasando y cómo realmente actuar frente a esos índices de riesgo que me están indicando y que estoy consolidando. Y finalmente, que todo esto pues esté integrado, es decir, que sin importar la capa que yo esté protegiendo, pues cada uno de ellos me permita comunicarme, hacer sinergia entre ellos y lo que les digo, evitar realmente o responder frente al incidente de ciberseguridad antes de que se materialice de manera automática.
Algo que ya les venía comentando, invertir en herramientas y formación. Importantísimo el tema de información, no solamente al departamento de TI, si bien hemos visto algunos ejemplos donde recae, ¿cierto? Como el mismo paradigma de, es el usuario el que está utilizando una contraseña por default, que no cambia su contraseña, que no es una contraseña bastante robusta, etcétera. Es importante que el departamento de TI, como nuestros funcionarios, reciban conocimientos y habilidades en temas de ciberseguridad. Es importante combinar no solamente la experiencia que hay internamente, es decir, sí hay que aprovechar ese conocimiento que hoy le estamos dando, ese mar de conocimientos a muchos de nuestros gerentes de TI, ¿cierto? Que manejan absolutamente toda nuestra infraestructura, pero también es importante estar asesorados por empresas terceras, ¿sí? Para generar un mayor conocimiento. Finalmente, creo que uno de los el cuarto, creo que hay uno más, sin temor a equivocarme, hay que empezar a buscar esas alternativas. Hoy el tema de digitalización, de la pandemia, nos ha dicho, hoy no hay fronteras, gracias al tema digital, hoy puedo consultarle a personas desde el occidente hasta el oriente, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, entre otros países, para fortalecer este tema de ciberseguridad. Y finalmente, un plan semilla, que cada vez que nosotros tengamos dentro de nuestra organización, las capacidades de ir entregando esa experiencia, ese conocimiento, porque hoy estamos enfrentando una de las situaciones más complejas, y es que estamos escasos de personal a nivel de tecnología, es decir, cada vez nuestras empresas son más digitales, pero poseemos menos conocimientos, pese a que las soluciones cada vez son más simples, pero requieren sin duda de un ingeniero, de una persona certificada, y esto está escaseando. Entonces, el plan semilla dentro de la organización es importante, empezar a fortalecer y tener un crecimiento, hacer una segmentación de roles, que pues claramente eso va a ir a medida, ¿no? Finalmente, todas estas recomendaciones, pues quiero mencionarles del cómo realmente Sophos les puede ayudar. Y para eso, pues voy a mencionarles finalmente cómo hoy, desde la visión de Sophos, pues vamos a entregar diferentes soluciones para que puedan aportar al tema de ciberseguridad. Recuerden que solo es un factor que garantiza el 99.9%, el 0.9% que es crítico es nuestros usuarios, y por eso es importante también fortalecerlo por ahí. Entonces, actualmente, este año hicimos un nuevo lanzamiento de nuestras últimas máquinas de seguridad perimetral de última generación, conocidos como XGS, donde pues vienen con capacidades de temas de SD-WAN muy fuertes, que hoy no tenemos celos de ningún otro fabricante. Realmente todas las capacidades a nivel de SD-WAN que hoy estamos ofreciendo compiten con cualquier otro fabricante, entonces por lo cual pues los invito a que sigan conociendo más sobre nuestras soluciones a nivel de seguridad perimetral. También en octubre, esto es más o menos a finales de diciembre, estamos haciendo el lanzamiento del Zero Trust Network Access, que les va a permitir, sin importar de dónde se estén conectando los usuarios, ¿cierto?, saber que este usuario realmente puedo confiar en él, si realmente, pese a que utilice el dispositivo que utilice, él lo reconozca yo y pueda acceder a las aplicaciones que realmente necesito. Actualmente, para nuestros clientes ya existentes de Sophos está en el Early Access Program, así que lo pueden probar sin ningún compromiso y costo adicional. Sin duda, temas de el endpoint cada vez cobran más importancia, pero hoy no solo hablamos de capacidades de DDR, hoy hablamos de capacidades a nivel de XDR, es decir, dentro del portafolio de nosotros, como soluciones de email, servidores, protección de dispositivos móviles, firewall, entre otras soluciones, tenemos esa capacidad extendida de empezar a hacer caza de amenazas por toda nuestra plataforma, ¿no? Entonces, hoy hablamos de capacidades de XDR. Entonces, si se dieron cuenta, la mayoría de todos estos ataques también se pueden prevenir de alguna manera, y es teniendo ese tercero que me permita trabajar de manera mancomunada con mi departamento de tecnología. Entonces, aparece un servicio de software que se llama MTR, que finalmente les va a permitir hacer esa conexión entre la función interna y esos externos para poder responder frente a amenazas o incidentes de ciberseguridad. MTR es un servicio que monitorea de manera proactiva, es decir, ustedes ya no se tienen que preocupar cuando los ataquen, ya tienen un equipo de respaldo que puede llegar realmente a mitigar
a detener y a devolverles la tranquilidad del ecosistema recuperado en caso de presentarse un tipo de amenazas, ¿no? Y finalmente, para todos esos clientes que hoy fueron vulnerados y que no saben qué hacer, tenemos también un servicio que se llama Rapid Response. Rapid Response es para ese cliente que ya fue atacado, que no tiene soluciones de Sophos, ¿cierto? Y que dice, no tengo idea, quiero recuperar mi ecosistema, pero no quiero darles un centavo a estos cibercriminales. Con Rapid Response es el equipo que realmente ustedes pueden contar. Es un equipo de más de 200 personas que finalmente atienden 1 o 2 horas su llamada. En 48 horas hace un despliegue enorme para poder recuperar el ecosistema. Claramente la información, recuerden que el ransomware utiliza cifrado militar. ¿Eso qué quiere decir? Que es imposible después de cifrado, sin tener las llaves de descifrado, volver a recuperar esa información. Pero lo más importante es recuperar el ecosistema. Bien. Y finalmente, creo que es algo por lo cual durante toda la charla les he mencionado, ¿no? El tema de Sophos Secret es una solución de nosotros que va enfocado a la educación del usuario, del usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Con esto hacemos suplantaciones, pero controladas, ¿no? Entonces lo que hacemos es mandarle una campaña al gerente, al usuario, a la secretaria, ¿sí? Y mirar cómo actúan frente a este tipo de correos. Cuando caen, finalmente lo que hacemos es, venga, haga el cursito, fortalezca su conocimiento, dele la importancia a la compañía de la información sensible que tiene para protegerlo de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, finalmente todas estas soluciones entran en algo y un concepto muy, muy interesante de Sophos, que es la seguridad adaptativa, ¿sí? De un ecosistema completo y global. Integramos todas nuestras soluciones con capacidades que se puedan hablar entre ellas y que puedan responder frente al incidente sin la intervención de un operario o del funcionario. Claro, todo esto se evidencia, todo esto se notifica, ¿cierto? Y pues finalmente pues tenemos nuestro portafolio de soluciones que es bastante amplia y en cada una de ellas ofrecemos capacidades de integración, servicios que les va a permitir a ustedes estar un poco más tranquilos, como MTR, monitoreo activo, y finalmente, pues todo lo que hoy ha sido o viene siendo tendencias como capacidades de inteligencia artificial, un laboratorio distribuido a nivel mundial y pues desarrollando claramente y dependiendo del servicio que ustedes contraten de MTR, pues nuestro propio stock en servicio de ustedes, ¿bien? Y un data lake que nos permite ir aprendiendo a medida para poder lograr efectuar la mitigación de estos ataques. De mi lado, no es más, toda esta información fue sacada de estos recursos, pues la información se las vamos a compartir para que ustedes tengan un poco más de información y de mi lado no sería más. Tenemos un par de minutos más para que por favor no se desconecten, que va el tema del sorteo y pues de mi lado no sería más. Si de pronto tienen alguna pregunta o duda, la idea también es responderla en este momento. Daniel, muchas gracias, súper interesante todos estos temas apasionantes. Y bueno, invitamos a la audiencia, quien tenga preguntas, vamos a dar 2 minuticos de preguntas para preguntas y respuestas, para luego hacer el sorteo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. O la escribe en el chat si no quiere hablar. Bueno, estamos abiertos para responder las preguntas respecto a todos estos temas de seguridad. Yo quería, Daniel, mientras van levantando la mano, si nos amplía medio minuto el tema de respuesta rápida, el servicio de respuesta rápida, ¿cómo funciona? Claro que sí. Bueno, como les mencionaba, Rapid Response o respuesta rápida, como bien lo mencionas, Juan, es un servicio que básicamente cuando yo lo llamo el servicio de bomberos. Cuando tú estás incendiado, no sabes qué hacer, tienes un ataque de ransomware, tu ecosistema está comprometido, no tienes acceso a nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Mi departamento de TI no tiene la capacidad para poder responder. Pues básicamente lo que haces es levantar la mano, llamar, en este caso pueden contar con el System nos contacta a nosotros, contactamos con un especialista
¿sí? Él hace una evaluación rápidamente, esa cita por lo general dura, es decir, si tú hoy me levantas la mano a las 10, probablemente a las 12 del día ya estamos hablando con el especialista, ¿sí? Porque el tiempo en ciberseguridad cuenta, entre más rápido podemos actuar, pues más rápido vamos a poder mitigar y evitar que pues esos factores se sigan propagando dentro del ecosistema que está afectando, ¿listo? Dentro de esas 2 horas, básicamente el especialista hace un par de preguntas, pide una muestra, les dice cómo sacar esa muestra de la infección y posterior a eso les dice, ok, esta es la oferta comercial, si usted está de acuerdo, en 48 horas estamos con usted, ¿sí? Y ahí empiezan a hacer el despliegue. ¿Qué hacen realmente el equipo de Rapid Response? Despliegan las soluciones de software, es decir, empiezan a hacer todo el tema de implementación, ¿sí? Y después devuelven el ecosistema. Hemos tenido la suerte de devolver básicamente en 72 horas el ecosistema comprometido. En muchas ocasiones se ha podido recuperar información, en otras no. Como les decía, es cifrado militar, es muy complejo decirles hoy, yo garantizo la recuperación de la información perdida, pero sí del ecosistema, saber qué fue, cómo pasó, cuándo pasó y cómo mitigarlo y cómo realmente estar tranquilo después de ese ataque, ¿no? Porque hay veces que las organizaciones lo que hacen es, fresco, yo tengo un backup, usted no se preocupe. Entonces, lo que hacen, el ataque, pum, suben el backup, todo normal, pero el problema es que no supimos qué pasó y cómo pasó. Entonces, probablemente vuelven y nos vuelven a atacar y lo peor es que pueden utilizar un ataque un poco más sofisticado que pueden ir a atacar al tema de los backups y demás. Entonces, este tema de Rapid Response nos garantiza eso. Fuera de que nos recupera el sistema, después por 45 días nos monitorea. Yo los monitoreo por si acaso. De pronto ustedes por ahí no es que tengan un adversario activo, sino tengan un adversario interno que pues, les está haciendo el daño. Entonces ahí tengo el equipo respondiendo durante 45 días en monitoreo y después de esos 45 días te dicen, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, muchas gracias por participar, tu ecosistema está seguro, si quieres comprar el servicio de MTR, ¿cierto? Para que sigas monitoreando. Pero eso es rápidamente el servicio de Rapid Response de software. Muchas gracias. Tenemos a Alejandro Betancourt que tiene la mano arriba y luego Mauricio Franco. Master, ¿me ayuda con las personas que tienen la mano levantada? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Sí, señor. Adelante, tu pregunta. Mire, le pregunto, Sophos, me imagino que a medida que van saliendo los diferentes ataques, va haciendo nuevas actualizaciones para que los usuarios tengan como una herramienta y se puedan defender en cierta forma ante dichos sucesos. Pero esas actualizaciones que ustedes van sacando son gratuitas para los usuarios que ya tienen el Sophos o el Intercept X, o eso implica que nos toca comprar nuevos software y nuevos equipos, o cómo lo están trabajando ustedes. Sí, en efecto, Alejandro. Básicamente, como lo mencionas, cuando tú adquieres la licencia de Sophos, en este caso la protección a nivel de endpoint, como lo mencionaste, Central Intercept X, la solución se va actualizando, es decir, cada vez que ellos detectan, recuerda que básicamente nuestra solución tiene algo bastante particular y es que no se basa en lo que conocemos como huellas de firma, ¿sí? Es decir, nosotros no dependemos únicamente de las huellas de firma, sino que vamos un poco más allá, es decir, dependemos del comportamiento, de las técnicas de exploit, entre otras cosas. Pero básicamente, cada vez que hay un ataque, ¿cierto? Eso igual genera un hash. El hash, para las personas que no son tan técnicas, es el ADN del malware, ¿sí? Y yo lo almaceno en algún lado para luego hacer un match y decir, ok, yo ya identifiqué que este hash se parece a este, entonces este ransomware es de este tipo, ¿sí? Básicamente es eso. Pero, en efecto, cuando tú adquieres la solución, tú tienes una suscripción durante 12 meses que finalmente él ya se va a ir actualizando sin costos adicionales frente a los diferentes ataques que él vaya detectando. Adicional, recuerda que no solo depende de los ataques que tú vivas, sino realmente es un ecosistema global que va alimentando toda nuestra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso va a ir almacenándose y pues va a garantizar que cualquier vulnerabilidad, entre comillas, de día cero, ¿cierto?, pueda ser protegida por nuestras protecciones de punto final. Listo, gracias Daniel. Y Mauricio Franco, nuestro amigo Mauricio de Bogotá, tienes el micrófono abierto, adelante.
Gracias, muy buenos días para todos. Bueno, la pregunta va enfocada a ese servicio, digamos que veíamos que en el MTR es ya como apagar el incendio o recuperar el ecosistema, como lo mencionabas, pero ¿cómo tenemos un servicio en el cual nos pueda ayudar a detectar e informarnos sobre un tipo de ataque y cómo podemos llegar a bloquearlo con el otro servicio que mencionabas? ¿Cómo funciona ese servicio? Listo, súper Mauricio, gracias por tu pregunta. Mira, básicamente hay dos servicios. Uno que es Rapid Response, ¿cierto? Rapid Response, que es cuando el cliente no tiene soluciones de Sophos, está comprometido, incendiado. Yo lo llamo incendiado, ¿cierto? Y necesito que alguien me ayude a mitigar ese problema. ¿Listo? Y el otro servicio es MTR. MTR es el servicio que tú contratas de manera proactiva, ¿sí? Si lo quieres poner de una manera análoga, es como cuando tú pagas una póliza, ¿sí? De accidentes. Tú pagas la póliza y vas a estar totalmente seguro de que si pasa alguna eventualidad, ya tienes la póliza y pues probablemente vas a tener que pagar un deducible que no aplica para Sophos, ¿cierto? Pero pues que pues es menor el costo que pagar todo el daño que tengas en un accidente. Con MTR es algo muy similar. Es como si tuvieras una póliza, es un equipo que te está monitoreando constantemente, ¿sí? Entonces, todo el tiempo ellos tienen unos indicadores de riesgo y el equipo te comunica. Oye, ven, tengo una anomalía, un indicador de riesgo que este usuario, por ejemplo, la secretaria está utilizando PowerShell. Y uno dice, pero la secretaria utilizando PowerShell, o es la secretaria o probablemente alguien tomó acceso y control de su máquina, ¿sí? Y esos indicadores de riesgo de una vez lo notifican y hay tres formas de configurar ese MTR. Darle la total capacidad a MTR que él solucione el problema o que primero se comunique con ustedes y trabajen de manera conjunta. O simplemente que ellos actúen y posteriormente les presente a ustedes un informe. Oiga, venga, encontramos que la secretaria con esta Mac estaba haciendo este tipo de llamadas de SQL, de scripts, ¿cierto? Y eso es lo que hace realmente MTR. MTR es un servicio proactivo, todo el tiempo está monitoreando. Y el Rapid Response es un servicio de emergencia. Daniel, como para complementar ahí, el MTR es un SOC. Sí, correcto, es el SOC de Sophos realmente. Pues lo que pasa es que el SOC incluye muchos servicios, ¿no? Pero aquí básicamente el SOC de nosotros incluye el servicio de protección de nuestras soluciones. Entonces, en el caso de adquirir MTR Advanced y tú tengas seguridad perimetral con Sophos, endpoint, email, ¿sí? Cloud Optics, seguridad a través de móviles, todo esto lo alberga MTR, ¿sí? Entonces él hace exploración sobre todos estos dispositivos y empieza a hacer el control y monitoreo. Pero ojo, MTR únicamente actúa frente a los incidentes de ciberseguridad, no configuraciones, no da soporte. Ellos únicamente están ahí para los incidentes de ciberseguridad. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer algo. Ya sé que hay muchas personas que están saliendo, pues porque ya estamos pasados del tiempo. Me gustaría los que quieran continuar, hay dos preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, Daniel. Vamos a hacer el sorteo entre las personas que están. Pero antes les vamos a pedir, los que voluntariamente quieran, Master me ayuda a abrir la cámara para tomarle una foto a la convocatoria. Tuvimos 50 personas conectadas, ha sido una muy buena convocatoria. Los que puedan abrir su cámara y quieran quedar en la foto, les agradecemos. Vamos a tomar la foto del pantallazo y hacemos el sorteo de la Alexa para que lo pongan allá en sus cuartos, lo unan a su domótica, jueguen con eso, le pidan chistes, todo eso. Bueno, vamos a ver quién más se une y se anima a poner la imagen. Y un minutico más, anímense para que quedemos ahí todos. Entonces, bueno, Master, me toma la foto, por favor. Todos sonriamos. Muy bien. Bueno, ahí entre los 10 que pusieron la cámara, entre esos deberíamos hacer el sorteo, pero todos participaron. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Qué pregunta vamos a hacer para el sorteo de la Alexa?
Me caí, no sé por qué, pero me caí. Por favor, la foto, ¿ya la tomaron? ¿No Ya qué? la tomamos. No. No, pues nada, ni modos. Pero bien. No sé por qué, se bloqueó y me sacó, Te pero saca. bueno. Ah, bueno. Te estaba preguntando qué pregunta vamos a hacer para el sorteo. Listo, tengo un par de preguntas. Me dices que son dos, ¿sí? Sí, hagamos dos preguntitas fáciles. El que vaya a responder debe hablar, levanta la mano. El que primero levante la mano le vamos a dar sonido. Daniel. Bueno, listo, súper. La Daniel. primera es, ¿sí? Master, te escuchamos. Daniel. Master, te escuchamos. Sí, Sí, escucha. te escucho. Daniel. Hay una pregunta en el chat que está pendiente de responder. ¿La hacemos después de Claro que sí. la...? Sí, la hacemos después del sorteo. Para los que Ok, ya se perfecto. quieran quedar escuchando la pregunta, de una lo hagamos. Listo, perfecto. Listo, bueno, la primera es, yo hablé sobre una estadística importante del el National Cybersecurity Index. ¿En qué rango está Colombia? Listo. ¿Quién responde? ¿Quién tiene ahí?